¿Qué tal? Bienvenidos a uno más de nuestros programas de la serie Nuestros Autores. En esta ocasión tenemos la presencia de la maestra Xóchitl Bonilla. Bueno, la maestra Xóchitl Bonilla es profesora de educación primaria, profesora de educación secundaria, con la maestría en la Universidad Pedagógica y el doctorado en pedagogía. Pero nos llama la atención este libro que ahora les vamos a proponer y que queremos comentar con la maestra Xóchitl Bonilla. Bienvenida, maestra. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Pues mira, empezando desde el título, sí es cierto, es una publicación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en este esfuerzo por difundir material para los profesores, material para quienes se interesan por el mundo educativo. Pero déjame preguntarte, ¿quién eligió el nombre? Bueno, mira, nosotros como grupo, yo con mis alumnas de la maestría, hemos estado interesadas en ver las concepciones que tiene el niño sobre determinados fenómenos y entre ellos sobre la nutrición. Más específicamente la digestión, porque son una de las funciones que le permiten al ser humano y a todos los seres vivos adquirir la energía para desarrollar todas sus funciones, correr, jugar, pensar, trabajar, etc. Ahora, este trayecto que hacen ustedes como autoras en todo el libro con un lenguaje sencillo, con un lenguaje propio para los maestros, propio incluso para los niños, ¿a qué se debe esa preocupación? ¿Para qué sirve que alguien lea un libro con ese tema, con ese título tan atractivo? Bueno, mira, el INE, como instituto encargado de evaluar los aprendizajes que adquieren los niños en la educación, sobre todo en educación básica, emite una convocatoria e invita a varios autores a elaborar textos para mejorar la práctica docente en las aulas ya directamente. Y nosotros como Universidad Pedagógica Nacional, que siempre hemos estado interesados en llegar directamente al aula y hacer que el maestro reflexione sobre su práctica, sobre su tarea diaria, y con base en esa reflexión estructure nuevas estrategias que permitan mejorar la enseñanza, pues nos llama mucho la atención esta convocatoria. Y a raíz de los trabajos que mis estudiantes en la maestría han elaborado para obtener el grado de maestra, nos ponemos de acuerdo y damos respuesta a esta convocatoria. Afortunadamente ganamos. Ahora, la digestión, los niños desde pequeños saben que comemos. Los anuncios de la televisión hablan de la comida. Las mamás les dicen, come porque necesitas energía para trabajar, necesitas energía para jugar. Entonces, el niño desde pequeño tiene una idea de que hay que comer, pero ¿cómo ir construyendo una idea más cercana a una explicación científica? Porque el niño construye sus representaciones a través de los medios de comunicación, a través de la familia, a través de sus amiguitos, a través de la escuela. Pero muchas veces esas ideas no son cercanas a la ciencia escolar. Ahora, pero déjame ser un poco provocador en la pregunta. ¿Qué nos garantiza que el hecho de que nosotros sepamos químicamente, fisiológicamente, biológicamente, cuáles son las funciones por donde pasa la comida en este trayecto maravilloso que ustedes hacen con ese lenguaje? ¿Qué nos hace suponer que conociendo eso vamos a hacer una mejor alimentación? Es una provocación. No, claro. Bueno, mira, este es un primer texto de varios. Y en este primer texto ya entramos a la reflexión de qué es lo que comemos, no solamente qué pasa con lo que comemos, que es a lo que tú te refieres, así es. De los cambios físicos y químicos que les sucede a los alimentos, ¿sí? Sino que ya empezamos a reflexionar sobre los nutrimentos que contienen esos alimentos y cómo van a beneficiar a la salud del cuerpo humano. Ahora, si tenemos unos maestros que hacen posibles los aprendizajes, y es tan disímbola su formación desde secundaria, preparatoria, universidad, ¿cómo hacer posible que con esos aprendizajes tan disímbolos, con esa forma de explicarse la ciencia tan disímbola,
con ese desafío que significa plantearle a un estudiante de secundaria, a un estudiante de primaria, a un estudiante preparatoria. Estas son las cualidades de los alimentos y por eso es importante su ingesta, su selección y su procesamiento. Bueno, realmente lo que pasa en las aulas es un fenómeno muy complejo. Nada nos garantiza que con esto ya es la panacea y que todo el mundo va a aprender. ¿Qué es lo que provocamos con este texto? Primero, que el maestro reflexione sobre lo que hace en el aula. Okay. Sobre lo que hace en el aula, cómo lo hace. ¿Cómo o a través de qué provocamos esa reflexión? A través de algunas preguntas y tareas que se le dejan al docente, desde que piense cómo enseña él el sistema digestivo. Si es que lo vincula, porque pocos lo vinculan, con el sistema circulatorio. Claro. Entonces, que analice qué es lo que hace, cómo lo hace, y a partir de ahí darle una gama de posibilidades. Nosotros nos apoyamos en un enfoque que dice que son muy importantes las ideas de los sujetos para promover nuevos aprendizajes, independientemente sean niños o adultos. Y aquí nosotros hacemos que el maestro reflexione sobre su práctica docente, sí, ver qué es, entre comillas, adecuado o no, y buscar alternativas. Y lo mismo con sus conocimientos sobre este proceso digestión-circulación. Muchas veces creemos que sabemos, pero ya al enfrentarnos directamente con el objeto de conocimiento, nos damos cuenta que no. Entonces, si yo sé que no sé, busco fuentes, busco formas para aprender lo que desconozco y promover esos aprendizajes en mis estudiantes. Ese es uno de los atributos del libro, porque con los cuestionamientos hacia el maestro de ¿qué es lo que enseño? ¿Qué implica lo que enseño? ¿Quiénes son los sujetos a los cuales yo me estoy dirigiendo? ¿Cómo aprenden los sujetos a los cuales yo me estoy dirigiendo? Esa guía metodológica subliminal que tiene el libro me parece un acierto. ¿Cómo lo lograron construir? ¿Cómo se plantearon este desafío de hablarle a un profesor tan disímbolo, con un profesor tan remotamente uniforme, con un profesor que él supone que hace ciencia, o con un profesor que es muy científico? ¿Cómo se les ocurrió que podía ser por ahí un acierto para mí la lectura en este texto? Bueno, nosotros provocamos a través de preguntas y problemas, no damos respuestas, sí, porque debido a esa formación tan heterogénea de los docentes y a los contextos tan diferentes que tenemos en nuestro país, tenemos diversas, como bien lo dijiste, diversos maestros, ¿no? Entonces, no damos respuestas, hacemos preguntas para que con base en los contextos específicos que ellos se formaron o trabajan, den esas respuestas. Y al mismo tiempo planteamos una información básica para el maestro, en donde él, sin que nosotros les digamos, van a contrastar sus respuestas con esta información que nosotros damos. E incluso hay un apartado en donde le preguntamos qué piensa sobre el aprendizaje, qué piensa sobre la ciencia, y con base en la respuesta que cada uno dé, se va a poder ubicar en una gama de posibilidades que nosotros planteamos. Decir, pues yo soy un maestro que creo que la ciencia es esta, por lo tanto puedo estar en este espacio y por lo tanto mi actuar en el salón de clase es este. Ahora, ¿qué es lo que propone el texto? Propone una nueva forma de enseñanza. Nosotros estamos acostumbrados, la mayoría de las veces, no digo que todos, que llegue el maestro de educación básica y saque su esquema del sistema digestivo y que digan, a ver, iluminen el estómago de tal color, Y a veces los esquemas son planos, ni siquiera nos dan una idea en tercera dimensión de cómo están conectados los órganos, ni tenemos, a veces ni nosotros como adultos, la representación de ese sistema digestivo. Hay una actividad en el texto que nosotros hacemos, que los niños construyan en tercera dimensión un modelo de sistema digestivo. Y es un asombro cuando construyen el intestino delgado y que ven que tiene 6 o 7 metros, ¿no? Dicen, bueno, ¿y todo esto cómo nos cabe aquí? Claro. ¿No? Entonces, el niño se tiene que idear para que ese intestino quepa en un espacio. Y luego tienen el hígado, bueno, ¿y esto a dónde lo pegamos?
porque eso no se aprecia en los esquemas. ¿Y qué mejor forma de hacerse una representación mental de un sistema que armándolo, que tendiéndolo en tercera digestión? Ahora, hay una cuestión importantísima que generalmente está ausente en un material así y que ustedes ya sugieren la participación de los padres de familia. Esto es, sí es cierto, son convocados fundamentalmente maestros y alumnos, pero también están interpelando al sujeto padre de familia. Hey, aquí hay un material, aquí hay un implícito en lo que hace tu niño en las tareas, en lo que hace tu niño en la escuela, que tú tienes que poner atención por la trascendencia que esto tiene. ¿No sería en los materiales siguientes un desafío también guiar a los padres de familia a decirles, por aquí también hay que conocer, por aquí también hay que estar informado? Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, que es un elemento más que interviene en la adquisición de los aprendizajes de los niños. Pero a veces es difícil, si ya es difícil elaborar un texto dirigido a una diversidad de docentes, ahora más a una diversidad de padres de familia. Más sin embargo, sí los contemplamos, ¿no? Sí los contemplamos, aunque el texto no está dirigido para los padres, pero en algunas actividades tienen que participar con sus hijos. Si se les pregunta al niño qué comiste, qué hace tu mamá, y llega el niño y comenta con la madre de familia. En el segundo texto que se va a elaborar, todavía atraemos más la participación de los padres, porque ya se trabaja directamente con dietas que los niños pueden elaborar en su casa. No solamente que sepa qué pasa en mi cuerpo, sino cómo debo de hacer llegar a mi cuerpo los mejores nutrimentos para que yo esté sano y cómo deben de estar esos alimentos. No es suficiente con el alimento, sino la higiene, los hábitos alimentarios, etcétera. Ahora, en el libro se abre una perspectiva epistémica singularísima. Cada vez más el mundo es multidisciplinario. Cada vez más el universo que tiene que manejar el profesor se vuelve a una heterogeneidad que en ocasiones hace difícil a la aprehensión de la materia prima. Y creo que los esquemas, creo que la ilustración, creo que el lenguaje le permiten pasar al maestro de ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Para qué lo haces? Y las ilustraciones siento que acompañan perfectamente al discurso. ¿Cómo se logra eso en una publicación dirigida a maestros? Sí. Bueno, el libro fue piloteado. Bien. El libro pasó por un proceso de pilotaje con maestros de todo el país. Claro. Se buscaron maestros de ciudades, maestros rurales e incluso de medios indígenas. Claro. Entonces, ellos aplicaron la primera propuesta y fue muy valiosa su colaboración, porque no es lo mismo poner en el papel que ya estar frente a los 50 niños o 30 o los que sean, e incluso hasta conseguir los materiales que se sugiere aquí en el texto. Entonces, las ilustraciones, la mayoría son de lo que sucedió ya en el aula en este proceso de pilotaje. El INE junto con la pedagógica, en este caso nosotros como autoras, se encargó de elaborar y planear y todo este proceso de pilotaje. Y trabajamos con los maestros, les dimos un taller, recibimos sus trabajos, incluso en algunos hemos ido hasta sus escuelas. Eso permite acercarnos más a la realidad y adecuar el lenguaje, un lenguaje que sea inteligible a las diversas zonas del país. Ahora seguramente ya que lo tienen en firme el libro, y si se ha podido hacer el esfuerzo de regresar a los maestros y mirarse en ese espejo crítico, mirarse retratados como refieren de repente en las gráficas que ponen, hay maestros de estos, hay maestros de estos, hay maestros de estos. ¿Han tenido algunas referencias como autoras de cómo se miran los maestros, cómo se miran ustedes como autoras? Sí, claro. Incluso observaciones o comentarios que nos han hecho, los vamos a considerar para el siguiente texto, para mejorarlo.
Apenas fuimos a Ciudad Juárez a dar un taller con ¿Qué los les platican? maestros, pues nos dicen, ay, esta actividad nos fue muy rica, nos sirvió mucho, pero esta como que no la entendieron bien, hay que entonces es cuando nosotros hacemos las adecuaciones pertinentes. Sobre todo, también el INE creó un espacio que se llama Comunidades MAPE, porque no nada más es este libro de enseñanza de la ciencia, sino de español, matemáticas, etcétera, en donde los maestros entregan sus testimonios, sus trabajos, que le llaman portafolio de evidencias, e interactúan con los autores y con las personas del instituto. Entonces nosotros como docentes de la UPN, que estamos enfocados a promover y a trabajar con maestros que ya están en el aula, esto nos ha sido de gran utilidad. Sistematizar un esfuerzo así, de pilotearlo, de plantearse cosas, de regresar a escribirlo, de repensarlo, de mirarse, seguramente tiene sus lados difíciles, sus lados complejos. A la hora de mirarlo y llevarlo a la práctica, ¿cuáles son las mayores dificultades que un maestro de ciencias naturales encuentra cuando le dicen, vas a mirarte críticamente? Claro, bueno, ellos, una gran dificultad es el tiempo, que el tiempo que le dedican sobre todo al área de ciencias naturales, porque es poca en los tiempos que establece la SEP, por decirlo. Ajá. Entonces ellos dicen, pero voy a hacer esto y me va a quitar tiempo de matemáticas y me va a quitar tiempo de español. Entonces nosotros con ellos trabajamos la forma de que estos contenidos se incorporen a las otras asignaturas, o sea, articularlas con las otras asignaturas, para que no, ahora voy a ver naturales y no voy a ver nada de matemáticas ni español. Ajá. Por ejemplo, les decimos, bueno, aquí en un texto que escriban los niños, aquí hay muchos textos que hablan, en un informe hay muchas actividades experimentales aquí, pero los niños tienen que argumentar, tienen que escribir los resultados. Entonces, ahí vamos a entrar con español, a revisar redacción, ahora que está en boga la comunicación, que el lenguaje como un medio de comunicación, que realmente el niño transmita oral, porque hacen simposios, hacen paneles, ya sea de manera oral o de manera escrita en sus informes, sepa argumentar, sepa escribir sus conclusiones, sepa anotar aquellas cosas que le quedaron duda y que tiene que investigar. Y lo mismo en matemáticas. ¿Y en qué estás trabajando actualmente para darle continuidad o estás iniciando otro nuevo esfuerzo? Bueno, mira, ahorita en el cuerpo académico que yo pertenezco, en la UPN, tenemos una investigación que es indagar las representaciones sobre este mismo proceso de la nutrición en alumnos de educación básica. Entonces, en realidad las actividades que estamos haciendo, pues de alguna manera confluyen. Y los alumnos de la maestría o del doctorado que se incorporan al proyecto también contribuyen. Este texto fue elaborado por 2 estudiantes de la maestría y por mí. Y sus trabajos de tesis también de alguna manera se ven reflejados en este texto. Entonces, yo creo que hay una serie de trabajos articulados que hacen o enriquecen los productos que de alguna manera estamos elaborando. Como autora, finalmente, todo este hacer, todo este reflexionar sobre los maestros, sobre lo que hacen los maestros, sobre tú misma, cómo vas transformándote, antes del libro y ahora del libro, ¿qué satisfacción te queda? Bueno, mira, creo que el libro me ha servido para no quedarme en cuestiones de tipo teórico. Como investigadora también hacemos otro tipo de investigación. Esto nos permite realmente ver si eso que proponemos sirve ya en la práctica real de los docentes. A veces escribimos nada más para nosotros mismos. Exacto. Claro. Hacemos teoría, pero esa teoría a veces ni siquiera llega a los docentes. Claro. O llega, pero no les es significativa. Sí. Ajá. Entonces, estos textos es una manera de acercarnos a los docentes y promover la transformación de su práctica, que en realidad es uno de los objetivos de nuestra universidad, claro, ¿no? Claro. Llegar a los maestros, promover transformaciones en la práctica. ¿Para qué?
para lograr mejores aprendizajes, diríamos ahora, desarrollar competencias que los futuros ciudadanos de nuestro país las requieren. Oh, y de verdad, el esfuerzo que se hace en el texto, el esfuerzo que han hecho por tanto tiempo, porque creo que se invirtió mucho tiempo en pilotear esto, en debatir esto, en reunirse y darlo a conocer y regresar a las aulas y decir cómo lo vieron, cómo se vieron, cómo vamos a llegar hacia un nuevo material que le signifique algo, no que lo almacene yo y que se vea muy bien en la biblioteca, sino me mire yo en lo que hago en la cotidianidad. Es la mayor satisfacción que tu cuerpo académico, que la gente con la que trabajas, haga este esfuerzo por publicar. Y entonces, ¿algo que quieras agregar? Pues que lo lean, que lo lean, que lo practiquen y que hagan, nos hagan llegar pues los éxitos o lo que mejorarían, las sugerencias para poderlas considerar en otros textos. Este mecanismo de distribución que tienen las publicaciones de la UPN permiten, y del propio Instituto Nacional de Evaluación Educativa, permitirían saber la difusión que está esto teniendo. ¿Sabes de ello cómo va? Sí, claro. El INE regala los libros. Ah, bien. No, este texto no se vende, se regala. Entonces, si ustedes van allá al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que está en José María Velasco, sí, y lo piden, se los regalan. Incluso aquí algunos compañeros de otros cuerpos académicos de otras áreas que lo conocen, me han dicho, ¿y es cómo le hacemos para obtenerlos y dárselos a nuestros maestros, a nuestros alumnos? Sí. Ajá. Entonces han hecho oficios y solicitan. Ahora, hemos ido a diferentes lugares del país a dar talleres también y llevamos paquetes de libros. Apenas nos están solicitando un taller en la Sierra Norte del estado de Puebla, en donde probablemente vayamos a darlo. Entonces se trabaja con maestros de diferentes contextos. Ahora que iban los maestros de educación indígena, nos decían, bueno, pero es que mis niños y usaban palabras en náhuatl, porque allá hablan náhuatl. Y le digo, bueno, pues esas son sus ideas previas. Entonces hay que partir de esas ideas para que el niño se cuestione y busque una mejor explicación a esos fenómenos que él está observando. No, es de los grandes atributos que tiene la publicación, que el niño, que el maestro se pregunte cosas y a la hora de preguntarse cosas, descubra cosas y lo lleve no como una obligación disciplinaria, sino como una fascinación por descubrir cosas. Y este asunto de distribuir, este asunto de conocer, es uno de los mayores beneficios que también tiene. No les cuesta el material y está a su disposición, ya lo saben. Maestra Xóchitl, ¿dónde lo pueden solicitar? En José María Velasco, déjenme ver, número 101, la colonia San José Insurgentes, delegación Benito Juárez, ahí lo distribuye. Pues esta ha sido una más de nuestras emisiones. Maestra Xóchitl, muchísimas gracias. Gracias a ti, David, de nuestros autores, en esfuerzo de la Universidad Pedagógica Nacional, por difundir la cultura y la producción que en la propia universidad se lleva a cabo. Muchas gracias.